Estamos conversando con el doctor Eduardo Araton, que es especialista en enfermedades infecciosas, y el tema que nos ha reunido hoy es el del ébola. ¿Qué exactamente es el ébola? El ébola es una enfermedad producida por un virus de una familia que se llama Filoviridae, que filo quiere decir alargado, tal vez la manera más fácil de acordar es como fideo, y es un virus que se transmite por contacto directo con las personas. El reservorio natural de estos son por excelencia, son los murciélagos de la fruta. Son dos especies, de los cuales no hay ninguno de ellos en Guatemala. Y además de eso, se puede también encontrar en primates superiores, gorilas, chimpancés, etcétera, etcétera, que son los que habitan en África, y también en primates humanos, obviamente. Entonces, ahorita lo que está sucediendo es que también se puede transmitir de humano a humano, entre primates humanos, y eso es lo que está sucediendo en este momento. ¿Cómo puede una persona normal, sin mayor información médica, sin mayor conocimiento médico, prevenir este tipo de contagios? En este momento es bastante fácil. Tendría que ser alguien que viniera, hubiera estado en contacto con alguien que hubiera estado en los países donde hay ébola, donde no está bajo control la enfermedad. Eso es un requisito posiblemente en este momento. Va a ser alguien que tuvo que haber entrado por un aeropuerto. Imagino que hay gente que viene en África, viene solamente por medio de un aeropuerto. Posiblemente si viene enferma, no va a buscar atención en un hospital público, sino que en un hospital privado. Y va a tener que ser alguien que tenga fiebres altas y síntomas bastante inespecíficos, casi iguales a los del dengue y el chikungunya, exactamente iguales, casi incluso con exámenes de laboratorio muy similares. Pero hay una característica especial: un 40% pueden tener tendencia a sangrado. Y la persona que es contagiosa es cuando ya empieza a tener la fiebre. Entonces, alguien que venga de uno de estos países, que tenga fiebre, que haya estado en contacto con alguno de estos países, que hubiera estado enfermo o que pudiera haber estado enfermo, esa es una persona que podría tener la enfermedad. Doctor Araton, de todo lo que se lee y se escucha y se ve con respecto al ébola, ¿qué podemos tomar en serio y qué no? Si yo viviera en África, tomaría todo en serio en este momento, pues, definitivamente, especialmente en el área afectada. África es un lugar muy grande, pues tiene que ser en el área afectada donde tomaría las cosas muy en serio, especialmente si viviera en Guinea o en Liberia, que son los países más afectados. En Guatemala yo creo que es un poquito prematuro todavía empezar a preocuparse mucho. Sin embargo, creo que los medios de difusión públicos nos han hecho una campaña bastante eficiente de miedo al respecto, y entonces estamos como, digamos, demasiado preparados psicológicamente para aceptar que el ébola ya realmente está entre nosotros, ¿verdad? Esto yo creo que es parte de la función de estos medios, es en la manera como venden sus periódicos, me imagino, pero en realidad creo que estamos un poco lejos de eso todavía, pues. Sin embargo, es una posibilidad y tiene muchos aristas muy difíciles que, si llega a perderse control, puede ser muy peligroso para la población. En Guatemala y posiblemente en otros países, estoy pensando, ¿podemos aprender algo de lo que ocurrió durante la gripe española, durante el cólera, o esas experiencias? Sí, esta es la cuarta epidemia que me ha tocado vivir a mí, en realidad. Yo, cuando empecé a estudiar enfermedades infecciosas, no existía el SIDA. El SIDA fue la primera que me tocó vivir. Lo que es la característica específica es que hay dos epidemias paralelas, la del miedo y la de la enfermedad en sí. Y entonces, muchas veces la del miedo, la que nos hace pensar de forma irracional, no usando nuestra inteligencia para tomar decisiones. La enfermedad en sí lleva a otra epidemia bastante apartada muchas veces de la del miedo. Por ejemplo, sabemos que la epidemia esta, desde el 23 de marzo, ha matado a miles de personas en el África. Sin embargo, tomó una enfermera que se contagió en los Estados Unidos para que se tomara en serio por el mundo. No importaron los miles de africanos que fallecieron al principio.
es incongruente con ciertas otras estadísticas. Si vemos en los Estados Unidos, 45,000 personas se mueren de accidentes automovilísticos cada año. Sin embargo, una persona que está infectada hizo levantó todo este miedo colectivo. Y tal vez la diferencia es que aquí no se puede controlar la situación. Uno cree que cuando va en su automóvil, que es erróneo también, puede controlar todas las situaciones, y entonces uno tiene la situación bajo control. Con el ébola muchas veces no es eso, uno no puede mantener el control que quisiera de las enfermedades o del peligro del contagio o de exponerse a alguien que esté contagiado, porque es muy difícil saber exactamente si tiene fiebre. Todo nos puede dar fiebre, si realmente se trata del ébola o no se trata del ébola. Pues. Entonces, eso creo que ahí radica el miedo. Con respecto a la enfermedad, en este momento está en África, el problema está en África. Cuando empiece a existir un caso en Guatemala, las cosas van a ser muy diferentes posiblemente va a haber más miedo. Sin embargo, si tenemos una respuesta de salud adecuada, se puede controlar. Y esto lo que hace es que pone a prueba el sistema de salud del país. Lo que nos va a hacer, nos van a ir a medir la eficiencia que tiene el sistema de salud. ¿Qué es una respuesta apropiada? Bueno, CDC tiene estudios al respecto de qué es lo que ha hecho que la epidemia se riegue en África, por decirlo así. Y tal vez una de las principales cosas es falta de recursos, que es común en Guatemala, falta de un buen presupuesto para el Ministerio de Salud, que es común en Guatemala, falta de honorarios dignos para las personas que trabajan en esto. No hay gente que quiera ir a trabajar ébola si no siente que va a perder un empleo importante. Y falta de pago. Esto es importante. Yo creo que solo sucedía en Guatemala, que a la gente del sistema de salud no se le paga. Pero yo trabajo en el sistema de salud y tengo gente que desde marzo de este año, cabalmente cuando empezó la epidemia, no se le ha pagado. Pues. Entonces, eso es de las cuestiones que es un aliciente negativo para poder ir a trabajar una epidemia de estas. Y obviamente la falta de recursos, que es preocupante. Para hacerlo sencillo, no existe ningún país en el mundo que esté preparado para el ébola. Hay unos que están peor que otros y nosotros no estamos bien. Y desde el punto de vista personal, ¿qué recomendaciones razonables puede haber para una familia, digamos? Bueno, si hay alguien que viene del África, de estos países en este momento, aparte si ya lo tenemos endémico en el país, ese es otro problema diferente como están en esos lugares. Si ya es parte de las enfermedades de todos los días, eso es completamente diferente. En este momento tenemos la ventaja que estamos a los inicios de la epidemia. Igual pasó con el VIH. Tiene que ser alguien que venga de afuera, y eso es tal vez de los factores de riesgo o de poder catalogar como a una persona peligrosa, o que haya estado en contacto con alguien que venga de afuera. Y ese contacto directo no es por hablar con otra persona, sino que es contacto directo con sudor, con todas las secreciones corporales, ¿De otra forma, las posibilidades de contagio son remotas o nulas? Sí, exactamente. Excepto que existen un montón de dudas del contagio de esas enfermeras, y eso es otra de las cosas que no están resueltas. Existe lo que se llama los PPEs, que es el equipo protector que las personas usan. Y el equipo protector que las personas usan, no sé, todos los hemos visto con escafandras, con escudos protectores, con mascarillas, con guantes, etcétera, etcétera. Y todo el mundo se lo pone. Lo importante aquí es cómo se lo quita a la gente, sabérselo quitar. Si la mascarilla, tiene que poner las manos atrás y tocar de atrás la mascarilla, que fue tal vez el punto donde no pudo haber estado en contacto con el paciente. Usar un doble guante, primero quitarse el primer par de guantes, ya con los guantes de abajo empezar a quitarse el equipo. La bata tiene que ser doblada hacia adentro, etcétera, etcétera. Otro lugar donde las cosas son difíciles también es a la hora de manipular cadáveres. Estos son sumamente contagiosos. Todo este equipo tiene que enterrarse junto con la persona. Eso es lo que hacen. Se pone la persona en el nicho donde va a ser enterrada, y todo el equipo tiene que ir junto a ese lugar. Entonces hay un montón de
medidas a las cuales no estamos acostumbrados, mucho menos en los hospitales que tienen recursos tan limitados en este país, que tenemos que aprender y tener disponibles, que esa es otra de las cosas. En este momento, posiblemente si hay suficientes, porque no hay ninguna epidemia, pues para el momento que tuviéramos una epidemia, o si esta cuestión se volviera endémica. Acordémonos que en Guatemala hay 104 especies de murciélagos o 105 especies de murciélagos. Alguno de ellos posiblemente puede albergar al virus y poderse quedar en Guatemala de una forma endémica, pero esas cosas no las sabemos, definitivamente estaría lucubrando demasiado. Finalmente, doctor, ¿hay algo así como una perspectiva de vacuna contra el ébola? En este momento no hay ninguna vacuna, hay varias que están siendo elaboradas. El Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos tiene una vacuna, hay varias universidades que también tienen, están empezándolas a usar y a tratar de hacer estudios en el área. Existen protocolos tan estrictos para hacer lo que posiblemente va a entorpecer hasta cierto punto hacer estos estudios. Sin embargo, creo que es importante porque de esa manera se protegen a los participantes en el estudio. Es muy difícil poner las cosas en la balanza porque el tiempo está en contra de nosotros. Doctor, muchas gracias por compartir esta información y experiencias con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias. Gracias.